Fíjate en esta curva. Aquí es donde tu valentía se pondrá a prueba al máximo. Cada giro del volante es como jugarte la vida contra la muerte. Esto no es solo un paseo, es una experiencia extrema que se graba a fuego en el alma de un verdadero conductor. ¿Estás listo para tirar los dados con Hyder Planet y recorrer las 25 carreteras más peligrosas del planeta? Estoy convencido de que esta es una de las aventuras más increíbles y arriesgadas que jamás vivirás en los lugares más insólitos. No te la pierdas. Carretera de Hana. Esto no es solo una carretera, es una prueba psicológica. Con una longitud de aproximadamente 103 kilómetros que conecta Kahului con la ciudad de Hana, esta carretera esconde peligrosos besos de la muerte si te despistas, aunque sea un segundo. Con 620 curvas, la mayoría cerradas y sin visibilidad, rara vez mantendrás el volante recto durante más de 10 segundos. Cabe destacar que 46 de esos puentes tienen un solo carril, donde la cortesía es primordial y el primero en llegar es el primero en pasar, o quien tenga nervios de acero pasa primero. Pero no te dejes engañar por la belleza de la selva tropical. La carretera de Hana se encuentra en la ladera de Barlovento, lo que significa que puede llover en cualquier momento. A él los escarpados acantilados a lo largo de la carretera siempre están listos para regalarte algunas piedrecitas después de cada fuerte lluvia. Byboord, de 915. El aspecto más aterrador de la de 915 no es lo empinada que es, sino lo abierta que está. La mayoría de los tramos más peligrosos no tienen barandillas. Un solo segundo de distracción o un pequeño desliz de la rueda, y la diferencia entre tú y el abismo es cero. Aquí no hay asfalto liso, sino tierra, rocas y grava. La tracción es un lujo, sobre todo con lluvia o niebla. Si otros pasos de montaña te marean, el paso Sóganlo en la ruta de 915 te va a dejar sin aliento. Te vas a enfrentar a 29 curvas cerradísimas, tan apretadas que incluso camiones grandes o SUVs tienen que dar marcha atrás para poder maniobrar. Paso de San Gotardo. No es simplemente difícil de manejar, es una combinación de factores que harían sudar incluso a los conductores más experimentados. Esta carretera está tallada directamente en el acantilado de Impossible Places. De un lado, una pared de roca sobresale como si quisiera aplastar el techo de tu coche, y del otro, un abismo sin protección de cientos de metros.
Un pequeño error al girar el volante y ya no hay forma de corregirlo. Y olvídate del asfalto. Aquí solo hay rocas, barro y tierra. Cuando viene otro vehículo de frente, es una verdadera batalla mental. Uno de los dos tiene que retroceder kilómetros al borde del acantilado para dejar pasar. Carretera de Kilar a Panji. Metida en lo profundo del Himalaya occidental, la comunidad viajera la considera una de las carreteras más peligrosas del mundo. Imagínate manejar por una vía tan estrecha que apenas cabe un coche. Del otro lado hay un desfiladero profundo con el río Chandrabhaga corriendo abajo. Un error mínimo, sobrecorregir, resbalar en la grava o encontrarte tráfico de frente, y te vas directo al vacío. El tramo más peligroso está entre Tiari e Ishtiari, donde la carretera está tallada en el acantilado con curvas muy cerradas. Camino de los Prados de las Hadas. Es un camino estrecho, súper irregular, lleno de piedras, de unos 16 kilómetros de largo, sin absolutamente ninguna barandilla. Empieza alrededor de 1.200 metros y sube directo hasta 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hay tramos donde solo cabe un jeep. ¿Viene otro coche? Todo depende de tu sangre fría para retroceder al borde del precipicio. Nada de asfalto ni concreto, solo grava, polvo y barro después de cada lluvia. La tracción aquí es un lujo extremo, un pequeño resbalón y la gravedad hace el resto. A la izquierda, pared de roca. A la derecha, un abismo infinito. Aquí no hay margen de error. Es una verdadera prueba de valentía, no solo contra la carretera, sino contra tus propios miedos. Carretera de North Yungas. También conocida como el Camino de la Muerte, de verdad se ganó el título de la carretera más peligrosa del mundo durante décadas. No es una carretera normal, es un reto real para cualquiera que se atreva a pisarla, ya sea manejando o en bicicleta de montaña. Hay tramos de solo 3 metros de ancho, por donde antes pasaban camiones y buses en ambos sentidos.
Ahora la usan sobre todo ciclistas turistas, pero todavía aparecen vehículos locales en sentido contrario. Lluvias frecuentes, niebla densa, deslizamientos de tierra, caída de rocas e incluso pequeñas cascadas cayendo directamente sobre la vía. Antes de que hicieran la nueva autopista, morían entre 200 y 300 personas al año, y las cruces a lo largo del camino lo recuerdan. Carretera James W. La Dalton Highway no fue hecha para viajes familiares. Se creó en 1974 para apoyar la construcción del oleoducto Trans-Alaska. Es una de las carreteras más salvajes de Norteamérica. Hay tramos de más de 380 kilómetros sin ver una gasolinera, restaurante o ni una persona. Si tu coche se rompe en medio del camino, solo te queda esperar ayuda de camioneros o de osos grizzly. Aquí la naturaleza te recuerda lo pequeño que eres. No conquistas Dalton, solo sobrevives. Carretera del Karakorum. Imagínate manejar a más de 4.700 metros de altura, rodeado por las montañas Karakoram, Hindu Kush y el Himalaya. Pero esa belleza tiene un precio, sin barandillas, un error, y caes cientos de metros al vacío. Deslizamientos, rocas cayendo e inundaciones repentinas son frecuentes, sobre todo en temporada de lluvias o tras terremotos. Hay tramos bloqueados durante días o incluso semanas. Incluso subiendo poco a poco, mucha gente siente mareo, náuseas y falta de aire por encima de 4.000 metros. Leh Manali Highway. Se extiende unos 475 kilómetros, pero no te confíes con ese número. Mientras una autopista normal se hace en 5 o 6 horas, este monstruo te toma al menos 2 días duros. Lo más aterrador no es el abismo, sino la altura extrema de los pasos de montaña. Aquí el oxígeno baja a solo alrededor del 50% del nivel del mar. El motor suena fatal por la falta de oxígeno y tu cerebro puede sufrir mal de altura en cualquier momento.
Carretera del Desfiladero de Taroko. También conocida como la Carretera del Desfiladero de Taroko, es una de las más peligrosas de Asia y quizá del mundo. Las vías son extremadamente estrechas, muchas apenas para un vehículo grande. Si te cruzas con un bus en un túnel o curva cerrada, es como un duelo. El que cede primero tiene que retroceder. Muchos túneles están completamente oscuros, sin luz, con cientos de metros de largo y solo espacio para un vehículo grande. La geología es muy inestable, con mármol y terremotos frecuentes. Los terremotos de 2024 y tormentas recientes dañaron gravemente la carretera. Aún con reparaciones, las rocas siguen siendo un gran peligro. Carretera del Cañón Skippers. Esta carretera se construyó durante la fiebre del oro de los años 1880. Y parece que desde entonces nadie se acordó de ensancharla. Con unos 22 kilómetros, no es para gente sensible. Es extremadamente estrecha. Tan estrecha que si te cruzas con otro coche, uno tiene que retroceder cientos de metros al borde del acantilado. El túnel de Guoliang. Se trata de un abismo de cientos de metros de profundidad sin barandillas fiables, solo unos pocos pilares de piedra rudimentarios, erigidos por los aldeanos en la década de 1970. El túnel tiene aproximadamente 1,2 kilómetros de largo, apenas 4 metros de ancho y 5 metros de alto, lo suficientemente ancho como para que dos coches pequeños puedan pasar en un instante. Los aldeanos lo excavaron ellos mismos con martillos y cinceles, metro a metro, durante 5 arduos años, solo para escapar del aislamiento. Antes, solo contaban con una resbaladiza y mortal escalera de piedra que conducía al cielo. Muchas personas perdieron la vida durante su construcción. Jamás imaginaron que este camino hacia la supervivencia se convertiría en una de las rutas más peligrosas del planeta. BR-116.
Es la arteria principal más larga de Brasil y va de norte a sur. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Aquí manejar es solo un 50% habilidad. El otro 50% es suerte y valentía. El tramo de Curitiba a São Paulo es una auténtica pesadilla. Te enfrentas a una serie de curvas cerradas junto a precipicios. La niebla es tan densa que sientes que vas manejando dentro de una nube gigante. A veces la visibilidad se reduce a solo unos pocos metros, convirtiendo cada curva en una apuesta con la muerte. A pesar de ser una vía vital, la calidad del pavimento de la BR-116 es un gran desafío. Avenida Commonwealth. Si alguna vez pensaste que las calles normales ya eran difíciles, entonces Commonwealth Avenue en Metro Manila te va a hacer cambiar de idea. Con un límite oficial de 60 kilómetros por hora, buses y algunos conductores privados van realmente a 80 o 100 kilómetros por hora, como si nada. Muchos accidentes ocurren por exceso de velocidad y pérdida de control. Con unos 3 a 5 accidentes al día, durante años, ha estado entre las carreteras más mortales de Filipinas. En algún momento incluso, estuvo entre las más peligrosas del mundo, aunque no sea la típica carretera de montaña. Paso Sani. Cuando llegas aquí, olvídate de carreteras suaves y asfaltadas. Sani Pass es una mezcla de rocas, barro y curvas tan empinadas que parece que subes por una pared. Por regulaciones estrictas, y solo se permiten vehículos 4x4. Si vienes con un sedán, los guardias te van a decir que no, sin dudarlo, porque no quieren sacar restos del barranco. Un pequeño error o perder el equilibrio en el terreno rocoso y el coche se desliza hacia atrás al instante. Trollstigen. Tiene 11 curvas, cerradas seguidas, cada una casi de 180 grados, con una pendiente promedio de 9 a 10%, llegando hasta 11 en algunos tramos. Subir es como ir en ascensor, bajar es como hacer bungee, pero frenando. Carretera estrecha. En muchos tramos apenas cabe un carril. Un lado es acantilado y el otro vacío. Se siente como manejar al borde de un tablero de ajedrez.
Los buses turísticos grandes pasan constantemente y encontrarte con uno es una pesadilla. Muchos conductores recuerdan su primera vez, corazón acelerado, manos sudando incluso con 10 grados. Si manejas tú mismo, mejor transmisión manual que automática, porque controlas mejor la velocidad al bajar. Carretera Transfagarashan. Llega a una altura de 2042 metros, cruzando los Cárpatos con curvas cerradas constantes. Vista desde arriba, parece una cinta de seda lanzada por la montaña de forma caótica pero artística. El clima es impredecible. Empiezas con sol y puedes terminar en niebla espesa o incluso nieve en verano. En muchos tramos, tus ruedas están a solo unos centímetros del abismo, con barandillas bastante básicas. Y no te sorprendas si tienes que frenar de golpe, porque un grupo de ovejas cruza tranquilamente. Carretera de Kahekili. La carretera mide unas 20 a 35 millas, pero la parte más peligrosa es de unos 9 a 13 kilómetros. Se reduce a un solo carril, tallado en la montaña, con un acantilado a un lado y un abismo de cientos de metros al otro. No hay barandillas, ni señales claras en muchos tramos, curvas en U ciegas y caídas de rocas frecuentes. Es de doble sentido, pero solo cabe un coche, así que uno tiene que retroceder decenas de metros cuando se cruzan. Mucha gente dice que retrocede con el corazón a 1000, sudando, rezando para que no aparezca un camión o SUV. Ruta ganadera de Canning, Australia. Tiene el título de la ruta más larga y aislada del planeta. Se creó en 1910 para mover ganado, y no hay carreteras asfaltadas, ni gasolineras, y lo más importante, no hay margen de error. Para llegar tienes que cruzar unas 51 dunas gigantes. El camino está lleno de ondulaciones extremas que pueden romper el eje o hacer que se desprendan piezas. Si tu coche se queda tirado,
El rescate puede costar decenas de miles de dólares y puedes esperar días. De 915, Byboard. OV es la carretera que conecta OV con Byboard, con unos 106 kilómetros, pero la parte más famosa es Derebashu-Viraglar. Tiene entre 29 y 38 curvas cerradísimas, incluyendo un tramo de 5,1 kilómetros con 17 curvas seguidas. La altitud va de 1.712 a 2.035 metros, con pendientes de hasta 17%. Es tan estrecha que cuando dos coches se cruzan, uno tiene que retroceder, y no hay barandillas. La superficie es de grava, propensa a deslizamientos, y el clima es impredecible, sobre todo en invierno. Muchos dicen que manejar aquí es ir con el corazón latiendo fuerte y sin atreverse a mirar al vacío. Passage du Gois. Es un camino de unos 4,12 kilómetros que conecta la isla de Noirmoutier con el continente. Y lo especial no son las curvas, sino que solo existe unas horas al día. Cuando sube la marea, desaparece bajo el océano Atlántico, con hasta 4 metros de agua. Cuando baja, aparece como una cinta cubierta de musgo y barro. Solo tienes como 1 hora y media antes y después de la marea baja para cruzar. Un pequeño retraso y tu coche se convierte en un submarino. Paso de Stelvio. Este es uno de los pasos de montaña más altos de los Alpes, ubicado en la frontera ítalo-suiza, que conecta Valtellina con el Valle del Adige. Lo que realmente lo hace legendario no es la altura, sino sus 48 a 60 curvas cerradas, especialmente las 48 curvas numeradas de piedra en el lado norte. Muchos tramos son lo suficientemente anchos solo para un vehículo, y algunas curvas estrechas requieren que los vehículos grandes realicen varias maniobras para poder pasar. Barreras bajas de hormigón, con un precipicio de cientos de metros justo al lado. Frenar 0,5 segundos tarde o girar ligeramente el volante y te saldrás de la carretera al instante.
Tiene un historial de accidentes, desde el del legendario Stirling Moss hasta innumerables coches que se han salido de la pista debido a las curvas cerradas. Si tienes confianza en ti mismo, te encanta la adrenalina y quieres una experiencia única en la vida, este es un desafío que vale la pena afrontar. Paso de los Caracoles. Si crees que eres un conductor experto, Los Caracoles te va a hacer cambiar de idea. Está ubicado a más de 3.000 metros de altura en los majestuosos Andes y no es apto para gente con nervios débiles. Caracoles significa caracol, y visto desde arriba, sus curvas parecen espirales apiladas como la concha de un caracol. Es un tramo continuo de asfalto lleno de curvas, obligándote a girar el volante todo el tiempo. La carretera sube sin parar, sin barandillas en muchos tramos. Un pequeño error y te vas directo a un barranco profundo. Gran parte del año está cubierta de nieve, lo que convierte la subida en una prueba brutal de habilidad y mente fría. Paso de Rotang. Está a unos 3.978 metros sobre el nivel del mar, a unos 51 a 53 kilómetros de Manali. Con cientos de curvas cerradas seguidas, hay tramos tan estrechos que solo pasa un coche a la vez. Un lado es un acantilado vertical, el otro un abismo de cientos de metros. Un segundo de distracción y puedes salir volando. Mucha gente llama a Rotang un montón de cadáveres por la frecuencia de accidentes y muertes por el mal clima. El auge del turismo hace que miles de coches se amontonen, creando atascos de 4 a 6 horas o incluso todo el día. Es un reto real, da miedo, engancha y es tan bonito que se te olvida el miedo cuando llegas arriba. Paso Soji. La está a unos 3.528 metros de altura y conecta el valle de Cachemira con la región de Ladakh. A un lado tienes paredes de roca, al otro un abismo sin fondo. Hay tramos donde apenas cabe un camión, así que cruzarse con otro vehículo es una auténtica batalla de nervios. Y aquí no hay asfalto de lujo.
La carretera es principalmente de tierra, grava y barro. El coche literalmente va bailando. El túnel de Wuliang. Se trata de un abismo de cientos de metros de profundidad sin barandillas fiables, solo unos pocos pilares de piedra rudimentarios, erigidos por los aldeanos en la década de 1970. El túnel tiene aproximadamente 1,2 kilómetros de largo, apenas 4 metros de ancho y 5 metros de alto, lo suficientemente ancho como para que dos coches pequeños puedan pasar en un instante. Los aldeanos lo excavaron ellos mismos con martillos y cinceles, metro a metro, durante 5 arduos años, solo para escapar del aislamiento. Antes, solo contaban con una resbaladiza y mortal escalera de piedra que conducía al cielo. Muchas personas perdieron la vida durante su construcción. Jamás imaginaron que este camino hacia la supervivencia se convertiría en una de las rutas más peligrosas del planeta. BR-116. Es la arteria principal más larga de Brasil y va de norte a sur. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Aquí manejar es solo un 50% habilidad. El otro 50% es suerte y valentía. El tramo de Curitiba a São Paulo es una auténtica pesadilla. Te enfrentas a una serie de curvas cerradas junto a precipicios. La niebla es tan densa que sientes que vas manejando dentro de una nube gigante. A veces la visibilidad se reduce a solo unos pocos metros, convirtiendo cada curva en una apuesta con la muerte. A pesar de ser una vía vital, la calidad del pavimento de la BR-116 es un gran desafío. Avenida Commonwealth. Si alguna vez pensaste que las calles normales ya eran difíciles, entonces Commonwealth Avenue en Metro Manila te va a hacer cambiar de idea. Con un límite oficial de 60 kilómetros por hora, buses y algunos conductores privados van realmente a 80 o 100 kilómetros por hora, como si nada. Muchos accidentes ocurren por exceso de velocidad y pérdida de control. Con unos 3 a 5 accidentes al día, durante años, ha estado entre las carreteras más mortales de Filipinas. En algún momento incluso, estuvo entre las más peligrosas del mundo, aunque no sea la típica carretera de montaña. Paso Sani.
Cuando llegas aquí, olvídate de carreteras suaves y asfaltadas. San y Paz es una mezcla de rocas, barro y curvas tan empinadas que parece que subes por una pared. Por regulaciones estrictas, y solo se permiten vehículos 4x4. Si vienes con un sedán, los guardias te van a decir que no, sin dudarlo, porque no quieren sacar restos del barranco. Un pequeño error o perder el equilibrio en el terreno rocoso y el coche se desliza hacia atrás al instante. Trollstigen tiene 11 curvas, cerradas seguidas, cada una casi de 180 grados, con una pendiente promedio de 9 a 10%, llegando hasta 11 en algunos tramos. Subir es como ir en ascensor, bajar es como hacer bungee, pero frenando. Carretera estrecha. En muchos tramos apenas cabe un carril. Un lado es acantilado y el otro vacío. Se siente como manejar al borde de un tablero de ajedrez. Los buses turísticos grandes pasan constantemente y encontrarte con uno es una pesadilla. Muchos conductores recuerdan su primera vez, corazón acelerado, manos sudando incluso con 10 grados. Si manejas tú mismo, mejor transmisión manual que automática, porque controlas mejor la velocidad al bajar. Carretera Transfagarashan. Llega a una altura de 2042 metros, cruzando los Cárpatos con curvas cerradas constantes. Vista desde arriba, parece una cinta de seda lanzada por la montaña, de forma caótica pero artística. El clima es impredecible. Empiezas con sol y puedes terminar en niebla espesa, o incluso nieve en verano. En muchos tramos, tus ruedas están a solo unos centímetros del abismo, con barandillas bastante básicas. Y no te sorprendas si tienes que frenar de golpe, porque un grupo de ovejas cruza tranquilamente. Carretera de Kahekili. La carretera mide unas 20 a 35 millas, pero la parte más peligrosa
es de unos 9 a 13 kilómetros. Se reduce a un solo carril, tallado en la montaña, con un acantilado a un lado y un abismo de cientos de metros al otro. No hay barandillas, ni señales claras en muchos tramos, curvas en U ciegas y caídas de rocas frecuentes. Es de doble sentido, pero solo cabe un coche, así que uno tiene que retroceder decenas de metros cuando se cruzan. Mucha gente dice que retrocede con el corazón a mil, sudando, rezando para que no aparezca un camión o SUV. Ruta ganadera de Canning, Australia. Tiene el título de la ruta más larga y aislada del planeta. Se creó en 1910 para mover ganado, y no hay carreteras asfaltadas, ni gasolineras, y lo más importante, no hay margen de error. Para llegar tienes que cruzar unas 51 dunas gigantes. El camino está lleno de ondulaciones extremas, que pueden romper el eje o hacer que se desprendan piezas. Si tu coche se queda tirado, el rescate puede costar decenas de miles de dólares y puedes esperar días. De 915, Byboard. OV es la carretera que conecta Off con Byboard, con unos 106 kilómetros, pero la parte más famosa es Derevashu-Viraglar. Tiene entre 29 y 38 curvas cerradísimas, incluyendo un tramo de 5,1 kilómetros con 17 curvas seguidas. La altitud va de 1.712 a 2.035 metros, con pendientes de hasta 17%. Es tan estrecha que cuando dos coches se cruzan, uno tiene que retroceder, y no hay barandillas. La superficie es de grava, propensa a deslizamientos, y el clima es impredecible, sobre todo en invierno. Muchos dicen que manejar aquí es ir con el corazón latiendo fuerte y sin atreverse a mirar al vacío. Passage du Gois. Es un camino de unos 4,12 kilómetros que conecta la isla de Noirmoutier con el continente. Y lo especial no son las curvas, sino que solo existe unas horas al día.
Cuando sube la marea, desaparece bajo el océano Atlántico, con hasta 4 metros de agua. Cuando baja, aparece como una cinta cubierta de musgo y barro. Solo tienes como 1 hora y media antes y después de la marea baja para cruzar. Un pequeño retraso y tu coche se convierte en un submarino. Carretera de Hana. Esto no es solo una carretera, es una prueba psicológica. Con una longitud de aproximadamente 103 kilómetros que conecta Kahului con la ciudad de Hana, esta carretera esconde peligrosos besos de la muerte si te despistas, aunque sea un segundo. Con 620 curvas, la mayoría cerradas y sin visibilidad, rara vez mantendrás el volante recto durante más de 10 segundos. Cabe destacar que 46 de esos puentes tienen un solo carril, donde la cortesía es primordial y el primero en llegar es el primero en pasar, o quien tenga nervios de acero pasa primero. Pero no te dejes engañar por la belleza de la selva tropical. La carretera de Hana se encuentra en la ladera de Barlovento, lo que significa que puede llover en cualquier momento. Los escarpados acantilados a lo largo de la carretera siempre están listos para regalarte algunas piedrecitas después de cada fuerte lluvia. Bybird, de 915. El aspecto más aterrador de la de 915 no es lo empinada que es, sino lo abierta que está. La mayoría de los tramos más peligrosos no tienen barandillas. Un solo segundo de distracción o un pequeño desliz de la rueda, y la diferencia entre tú y el abismo es cero. Aquí no hay asfalto liso, sino tierra, rocas y grava. La tracción es un lujo, sobre todo con lluvia o niebla. Si otros pasos de montaña te marean, el paso Sóganlo en la ruta de 915 te va a dejar sin aliento. Te vas a enfrentar a 29 curvas cerradísimas, tan apretadas que incluso camiones grandes o SUVs tienen que dar marcha atrás para poder maniobrar. Paso de San Gotardo. No es simplemente difícil de manejar, es una combinación de factores que harían sudar incluso a los conductores más experimentados. Esta carretera está tallada directamente en el acantilado de Impossible Places. De un lado, una pared de roca sobresale como si quisiera aplastar el techo de tu coche, y del otro, un abismo sin protección de cientos de metros.
Un pequeño error al girar el volante y ya no hay forma de corregirlo. Y olvídate del asfalto. Aquí solo hay rocas, barro y tierra. Cuando viene otro vehículo de frente, es una verdadera batalla mental. Uno de los dos tiene que retroceder kilómetros al borde del acantilado para dejar pasar. Carretera de Kilar a Panji. Metida en lo profundo del Himalaya occidental, la comunidad viajera la considera una de las carreteras más peligrosas del mundo. Imagínate manejar por una vía tan estrecha que apenas cabe un coche. Del otro lado hay un desfiladero profundo con el río Chandrabhaga corriendo abajo. Un error mínimo, sobrecorregir, resbalar en la grava o encontrarte tráfico de frente, y te vas directo al vacío. El tramo más peligroso está entre Tiari e Ishtiari, donde la carretera está tallada en el acantilado con curvas muy cerradas. Camino de los Prados de las Hadas. Es un camino estrecho, súper irregular, lleno de piedras, de unos 16 kilómetros de largo, sin absolutamente ninguna barandilla. Empieza alrededor de 1.200 metros y sube directo hasta 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hay tramos donde solo cabe un jeep. ¿Viene otro coche? Todo depende de tu sangre fría para retroceder al borde del precipicio. Nada de asfalto ni concreto, solo grava, polvo y barro después de cada lluvia. La tracción aquí es un lujo extremo, un pequeño resbalón y la gravedad hace el resto. A la izquierda, pared de roca. A la derecha, un abismo infinito. Aquí no hay margen de error. Es una verdadera prueba de valentía, no solo contra la carretera, sino contra tus propios miedos.